No es lo que deseas, no es lo que repites en tu mente, ni siquiera es lo que afirmas cuando nadie te escucha. Es la frecuencia que sostienes cuando no estás intentando manifestar nada. Porque la verdad, aunque incomode, es simple. Si tu realidad no cambia, no es porque el universo te ignore, es porque tu vibración no se sostiene el tiempo suficiente. Tal vez alguna vez sentiste ese instante extraño en el que todo parecía alinearse. Las personas correctas aparecían, las ideas fluían, las decisiones se sentían claras. No estabas forzando nada, no estabas persiguiendo nada, estabas en coherencia. Ese estado no es místico, es físico, es emocional, es energético. Cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces vibran en la misma dirección, la realidad responde sin resistencia. Pero aquí está lo que casi nadie quiere aceptar. No manifestamos desde lo que queremos, manifestamos desde lo que somos capaces de sostener internamente. Cada pensamiento que repites no se queda atrapado en tu mente. Cada emoción que cultivas no se disuelve en tu pecho. Todo emite, todo comunica, todo vibra. Tu cuerpo vibra, tu voz vibra, incluso tu silencio vibra. Y esa vibración es información viva, interactuando con el campo. No importa si crees en esto o no, el campo responde igual. ¿Alguna vez te preguntaste por qué hay personas que parecen atraer oportunidades sin esfuerzo visible, mientras otras luchan durante años sin resultados claros? No es suerte, no es merecimiento, es estabilidad vibracional. Algunas personas sostienen un estado interno, otras solo lo visitan por momentos. Puedes sentir gratitud durante 5 minutos, pero si el resto del día vives en queja, urgencia o miedo, esa es la frecuencia dominante. Y el universo no responde a lo que haces a ratos, responde a lo que repites. Nikola Tesla lo expresó con una claridad brutal. Si quieres comprender los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. No habló de esperanza, no habló de fe ciega, habló de funcionamiento. Todo lo que existe es energía organizada en movimiento, desde tu cuerpo hasta el suelo que pisas ahora. Incluso el dispositivo desde el cual escuchas estas palabras es vibración estructurada. A nivel molecular, todo oscila, todo se mueve, nada está realmente quieto. Tu existencia misma es una expresión viva de ese principio. No estás separado del mundo, no estás observando la realidad desde afuera. Estás influyendo en ella con cada estado interno que sostienes. Cuando una persona vive en miedo constante, su respiración cambia, su postura se cierra, sus decisiones se vuelven defensivas. Eso también es vibración. Y cuando muchas personas sostienen la misma emoción durante largos periodos, esa frecuencia se amplifica. Por eso hay épocas que se sienten densas, pesadas, confusas. No es solo contexto, es resonancia colectiva. Cada emoción repetida alimenta el campo común. Por eso, elevar la vibración no es un acto egoísta, es un acto de responsabilidad energética. Antes de continuar, si lo que estás escuchando ya te está haciendo sentir algo distinto, apóyalo ahora. Dale like al video y activa el hype, porque eso permite que este mensaje llegue a más personas que están listas para escucharlo. Seguimos. Muchas personas creen que elevar la vibración significa estar feliz todo el tiempo. Eso es un error. La vibración elevada no es euforia, es coherencia. Es calma en medio de la incertidumbre. Es presencia cuando no hay respuestas. Es confianza sin necesidad de controlar. Aquí entran exploraciones muy conocidas sobre conciencia e intención, como las del Dr. Masaru Emoto, quien observó cómo distintos estados emocionales parecían influir en estructuras como el agua. Más allá de cualquier debate, el mensaje esencial es claro. La conciencia sostenida organiza la energía. No es una palabra aislada, no es una emoción momentánea, es repetición.
Una emoción sostenida crea forma. Una emoción caótica crea interferencia. Y tu cuerpo es en gran parte agua. Tu mente es energía en movimiento. Tu experiencia es vibración encarnada. Entonces pregúntate con honestidad, ¿qué emoción está sosteniendo la mayor parte del día? No la que deseas sentir, la que realmente habitas. Muchas personas dicen, quiero cambiar mi vida, pero no quieren cambiar el estado interno que la creó. Quieren resultados nuevos con la misma vibración antigua. Eso no es transformación, es contradicción. La realidad no castiga, la realidad refleja. Cuando tu frecuencia se estabiliza, el entorno comienza a reorganizarse solo. Personas se alejan, otras aparecen. Situaciones cambian sin que las fuerces. No porque el universo te premie, sino porque dejaste de interferir. Y aquí hay algo crucial. No se trata de huir de emociones densas, sino de no vivir atrapado en ellas. Sentir miedo es humano. Quedarse a vivir en él es una programación inconsciente. Cada vez que eliges presencia, eliges frecuencia. La mayoría de las personas solo eleva su vibración cuando todo va bien. Pero la verdadera estabilidad se construye cuando eliges coherencia, incluso cuando nada está resuelto. Ahí la vibración deja de fluctuar y se vuelve confiable. No necesitas controlar el futuro. Necesitas encarnar el estado desde el cual lo correcto puede encontrarte. Y ese estado comienza ahora. Deja aquí este anclaje consciente. Escribe en los comentarios, yo elijo sostener mi vibración. No como una frase bonita, sino como una decisión interna. Porque cuando la vibración se sostiene, la realidad ya no necesita ser forzada. Hay algo que casi nadie nota cuando habla de vibración. La frecuencia no se rompe cuando todo se derrumba. Se debilita cuando todo parece normal. No se pierde en el caos, se pierde en la costumbre. La mayoría de las personas no baja su vibración porque algo terrible sucede. La baja porque empieza a aceptar estados internos que no cuestiona. Pequeñas tensiones diarias, pensamientos repetidos sin conciencia, emociones que se vuelven familiares. Y lo familiar, aunque duela, se vuelve cómodo. Así es como la vibración se diluye, no por un gran error, sino por microincoherencias sostenidas. Dices que confías, pero tu cuerpo vive en alerta. Dices que sueltas, pero tu mente revisa escenarios una y otra vez. Dices que estás en paz, pero reaccionas ante cualquier estímulo. Eso no es hipocresía, es programación. La frecuencia no responde a lo que declaras, responde a lo que habitas. Por eso hay personas que saben muchísimo, que han leído libros, que han visto cientos de videos, que entienden perfectamente cómo funciona la ley. Y aún así, su realidad no cambia. Porque el campo no responde al conocimiento, responde a la coherencia encarnada. Aquí aparece una verdad incómoda. Entender algo no significa vivirlo. Puedes comprender la vibración y aún así emitir miedo. Puedes hablar de confianza y aún así transmitir urgencia. La vibración no escucha palabras, lee estados internos. Y esos estados se forman en lo invisible. En cómo respiras cuando nadie te ve. En cómo piensas cuando algo no sale como esperabas. En cómo te hablas cuando fallas. Ahí está tu frecuencia real. Muchas personas creen que elevar la vibración es sostener emociones intensas. Confunden frecuencia alta con entusiasmo constante. Pero la verdadera frecuencia elevada no es euforia, es estabilidad. Es calma sin anestesia, es presencia sin distracción. Es claridad incluso cuando no hay respuestas. La vibración auténtica no empuja, no intenta convencer, no necesita mostrarse. Sostiene. Y sostener es incómodo para el ego porque requiere presencia continua. El ego quiere picos emocionales, quiere resultados rápidos, quiere señales externas. Pero la frecuencia no se construye con picos, se construye con repetición consciente. Por eso el universo no responde a tus rituales ocasionales, responde a tu estado nervioso habitual. Tu sistema nervioso es un transmisor constante. Si vive en tensión, emite tensión.
Si vive en desconfianza, emite contracción. Si vive en apertura, emite coherencia. Y el campo responde exactamente a eso. Aquí aparece otro punto clave que casi nadie trabaja. No puedes sostener una frecuencia nueva con un cuerpo entrenado en supervivencia. Si tu cuerpo aprendió durante años a anticipar peligro, a desconfiar, a protegerse, aunque tu mente quiera otra realidad, la señal dominante seguirá siendo la antigua. Por eso muchas personas intentan vibrar alto y terminan agotadas. Están forzando un estado que su cuerpo no reconoce como seguro. La vibración no se impone, se reeduca. No se trata de eliminar emociones densas, se trata de dejar de identificarte con ellas. Una emoción puede atravesarte, una identidad se instala. Cuando dices, yo soy ansioso, cuando dices, yo siempre atraigo lo mismo, cuando dices, así soy yo, estás fijando frecuencia. Y el campo ama la coherencia, incluso cuando esa coherencia te limita. Por eso la realidad se repite, no para castigarte, sino para mostrarte dónde sigues emitiendo lo mismo. La vibración no juzga, refleja. Aquí ocurre el verdadero quiebre interno. La mayoría de las personas quiere elevar su frecuencia para obtener algo, una relación, dinero, reconocimiento, seguridad. Pero mientras necesites un resultado para sentirte bien, tu vibración seguirá dependiendo de factores externos. Y una frecuencia dependiente no es estable. La estabilidad aparece cuando tu estado interno no negocia con el resultado. Cuando haces lo que haces desde alineación, no desde expectativa. Ahí la vibración deja de fluctuar. Y cuando la frecuencia se estabiliza, la realidad comienza a reorganizarse sola. No siempre de forma cómoda, pero siempre de forma honesta. Personas se alejan sin conflicto. Situaciones que drenaban energía se disuelven. Caminos que no eran para ti se cierran. No porque hiciste algo especial, sino porque dejaste de sostener lo que no eras. Aquí es donde muchos retroceden, porque el espacio entre frecuencias se siente vacío. La mente quiere referencias, el ego quiere volver a lo conocido. Pero ese vacío es sagrado, es el punto exacto donde la frecuencia antigua ya no manda y la nueva aún se está integrando. Si sostienes ahí, sin huir, sin forzar, sin distraerte, la vibración se ancla. Y cuando se ancla, ya no necesitas convencer a nadie, ni al universo, ni a ti mismo. La realidad comienza a reorganizarse sola. No rápido, no como fantasía, sino como coherencia. Aquí deja este anclaje consciente, no como una frase bonita, sino como una decisión interna expresada. Escribe en los comentarios, yo elijo sostener mi vibración, no para prometer, sino para encarnar. Porque la frecuencia que se sostiene no se pierde, se convierte en identidad. Y desde ahí, la realidad deja de perseguirse y empieza a encontrarte. Hay un punto en el camino de la conciencia en el que la vibración empieza a responder. Y es justamente ahí donde la mayoría se pierde. No porque algo salga mal, sino porque algo empieza a salir bien. Cuando la frecuencia comienza a ordenarse, la vida deja de resistirse. Las señales aparecen, las decisiones se aclaran, el cuerpo se siente distinto. Y ese cambio, aunque sutil, es profundamente desestabilizador para la identidad antigua. Porque el ego no teme al caos, el ego teme a la coherencia. Mientras todo está roto, hay excusas. Mientras todo falla, hay justificaciones. Mientras nada funciona, la identidad se siente segura en su historia. Pero cuando la vibración empieza a alinearse, ya no hay a quien culpar. Ya no hay narrativa que sostenga el desorden. Ya no hay ruido que tape la verdad interna. Y entonces aparece el sabotaje silencioso. No como autodestrucción evidente, sino como pequeños desajustes internos. Empiezas a dudar justo cuando estabas claro. Empiezas a postergar justo cuando estabas en movimiento. Empiezas a distraerte justo cuando estabas presente. No es casualidad, es protección identitaria. La vibración nueva amenaza a la identidad vieja,
y la identidad vieja hará todo para no desaparecer. Por eso muchas personas dicen, cuando todo empieza a ir bien, algo pasa. No es algo externo, es una fricción interna. La frecuencia elevada no negocia con el pasado, lo deja atrás. Y el pasado, cuando siente que pierde poder, reacciona. Reacciona en forma de pensamientos antiguos, en forma de emociones recicladas, en forma de impulsos automáticos. De pronto vuelves a hábitos que ya habías trascendido, no porque quieras, sino porque el cuerpo recuerda. El cuerpo no cambia al mismo ritmo que la mente, y si no hay presencia, el cuerpo arrastra la vibración hacia lo conocido. Aquí está una verdad que libera. No estás retrocediendo, estás integrando. La vibración no se estabiliza de forma lineal, se prueba. Se prueba en la incomodidad, se prueba en la incertidumbre, se prueba cuando ya no hay crisis, pero tampoco hay garantía. Ahí es donde se define si la vibración es real o solo un estado emocional pasajero. La mayoría falla en ese punto porque confunde paz con ausencia de movimiento. Pero la paz verdadera no es quietud externa, es estabilidad interna. Puedes estar en medio del cambio y sostener coherencia. Puedes no tener respuestas y aún así vibrar en confianza. Eso es maestría. Y la maestría no se aprende leyendo, se encarna sosteniendo. Por eso el universo no acelera procesos. No porque sea lento, sino porque responde a integración, no a deseo. Si el cambio fuera inmediato, la identidad no lo soportaría, se fragmentaría. La vibración se asienta cuando el sistema interno puede sostenerla sin colapsar. Por eso la realidad avanza en capas. Por eso las manifestaciones llegan por etapas. Por eso lo que hoy parece pequeño, mañana se revela como fundamental. Nada llega tarde. Llega cuando puede quedarse. Aquí es donde muchos se desesperan y empiezan a forzar. Quieren señales más claras, quieren resultados más rápidos, quieren confirmaciones externas. Pero forzar es interferir, y la interferencia desordena la señal. La frecuencia elevada no pide pruebas, no exige garantías, no amenaza con irse, simplemente permanece. Y permanecer es un acto radical. Permanecer cuando no hay aplausos, permanecer cuando no hay validación, permanecer cuando nadie sabe lo que estás sosteniendo por dentro. Ahí se define la vibración real. No en lo que muestras, sino en lo que sostienes cuando nadie mira. Por eso la conciencia no grita, susurra, y solo quien desacelera puede escucharla. La vibración elevada no acelera el tiempo, lo ordena. Cuando estás alineado, el tiempo deja de sentirse como presión y empieza a sentirse como espacio. Espacio para elegir mejor, espacio para responder en lugar de reaccionar, espacio para sentir sin perderte. Ese espacio es poder. No el poder de controlar la realidad, sino el poder de no ser controlado por ella. Cuando llegas ahí, la vida empieza a cambiar de textura. No todo se vuelve perfecto, pero todo se vuelve honesto. Lo que no resuena, cae. Lo que vibra contigo, permanece. Lo que no es para ti se disuelve. Y tú ya no persigues nada, porque estás ocupado sosteniendo. Sosteniendo tu respiración consciente, sosteniendo tu estado interno, sosteniendo tu presencia. Y la presencia es la frecuencia más alta, porque no necesita defensa. Aquí aparece algo sutil y profundo. Cuando sostienes tu vibración, dejas de explicarte. Ya no necesitas convencer. Ya no necesitas justificar tu proceso. Ya no necesitas que otros lo entiendan. Porque la coherencia se siente, no se argumenta. Las personas lo notan, el entorno lo refleja, la realidad se acomoda. No como recompensa, como resonancia. Y entonces entiendes algo esencial. La vibración no crea la realidad en el futuro,
la organiza en el presente. No atraes lo que viene, sintonizas con lo que ya existe en otra frecuencia. Por eso cambiar la vibración no es crear algo nuevo, es acceder a otra capa de lo real. Y esa capa no se alcanza pensando más, se alcanza siendo distinto. Distinto en cómo reaccionas, distinto en cómo eliges, distinto en cómo te habitas. Cuando sostienes eso el tiempo suficiente, la realidad ya no tiene opción. Responde. No porque tú mandes, sino porque dejaste de interferir. Aquí deja este anclaje consciente, no como afirmación vacía, sino como decisión encarnada. Escribe en los comentarios. Yo elijo sostener mi vibración. No para declararlo al mundo, sino para recordártelo a ti mismo cuando la identidad antigua vuelva a reaccionar. Porque la frecuencia que se sostiene atraviesa cualquier transición. Y cuando se integra, ya no hay vuelta atrás. La vibración se convierte en base. La base se convierte en identidad. Y desde ahí, la realidad deja de empujarte y empieza a acompañarte. Hay un momento interno que casi nadie reconoce, porque no viene acompañado de ruido, ni de crisis, ni de señales evidentes. Es un momento silencioso en el que la vibración empieza a pedir algo distinto. No más comprensión, no más teoría, no más análisis. Pide encarnación. Hasta aquí muchas personas creen que el trabajo ya está hecho. Sienten que entendieron. Sienten que algo se ordenó. Sienten que ya cambiaron. Pero la vibración no se consolida cuando entiendes. Se consolida cuando te mantienes en el mismo estado, aunque la realidad aún no lo refleje. Y ese es el punto más delicado de todo el proceso, porque ahí desaparece la motivación externa. Ya no hay crisis que te empuje, ya no hay dolor que te obligue, ya no hay urgencia que te despierte. Solo quedas tú frente a tu estado interno. Y en ese silencio, muchos vuelven atrás. No porque quieran, sino porque el sistema antiguo empieza a reclamar atención. La mente busca problemas, el ego busca objetivos, la identidad vieja busca sentido. Y si no estás presente, confundes ese ruido con intuición. Aquí se comete uno de los errores más comunes, creer que todo impulso es verdadero. No lo es. Hay impulsos que nacen de la coherencia, y hay impulsos que nacen del miedo a perder identidad. La vibración elevada no empuja a actuar rápido, invita a sostener más lento. Pero la mente entrenada en supervivencia interpreta la quietud como peligro, y entonces inventa razones para moverse, para hacer, para decidir, para cambiar algo aunque nada esté mal. Ese movimiento innecesario es una de las formas más sutiles de perder frecuencia, porque no viene del presente, viene de la ansiedad. Aquí aparece una verdad que incomoda. No todo movimiento es evolución. A veces permanecer es el acto más alto de conciencia, pero permanecer sin estímulos requiere madurez vibracional. Requiere tolerar el vacío sin llenarlo con ruido. La vibración elevada no necesita llenar espacios, los habita. Por eso cuando la frecuencia empieza a estabilizarse, la vida se vuelve extrañamente simple. No fácil, simple. Menos reacciones, menos urgencias, menos historias internas. Y esa simplicidad asusta a la identidad antigua, porque la identidad antigua se alimenta de drama, de conflicto, de narrativa. Sin eso, no sabe quién es, y entonces aparece la tentación de complicar, buscar señales donde no las hay, interpretar silencios como bloqueos, leer pausas como errores. Pero la pausa no siempre es detención, a veces es integración. La vibración se integra cuando el cuerpo aprende que ya no necesita defenderse, y eso no ocurre con afirmaciones, ocurre con experiencia sostenida. Cuando eliges no reaccionar aunque podrías, cuando eliges respirar aunque la mente quiera controlar,
cuando eliges no explicar aunque el ego quiera justificarse. Cada una de esas elecciones ancla frecuencia. No se sienten épicas, no se sienten espirituales, se sienten normales. Y ahí está la clave. La vibración elevada no se siente extraordinaria, se siente natural. Cuando algo es natural, ya no se cuestiona, ya no se analiza, ya no se duda. Simplemente es. Por eso, cuando la frecuencia empieza a asentarse, muchas personas creen que no está pasando nada. Y justamente ahí es donde todo está pasando. La transformación real no hace ruido, no anuncia, no presume, no se valida externamente. Se expresa en decisiones pequeñas, en límites silenciosos, en cambios de ritmo. Empiezas a decir menos, a justificarte menos, a tolerar menos lo que no resuena. No desde arrogancia, desde claridad. Y la claridad no necesita explicación. Aquí ocurre algo importante. Cuando sostienes una frecuencia nueva, la realidad empieza a ponerte a prueba. No como castigo, como confirmación. Situaciones antiguas regresan, no para atraparte, sino para ver si aún respondes igual. Personas reaparecen, no porque deban quedarse, sino para mostrarte cuánto cambió tu estado interno. Y en esas pruebas silenciosas, la vibración se define. No por lo que dices, sino por lo que ya no haces. Ya no discutes, ya no persigues, ya no fuerzas, ya no explicas. No porque seas indiferente, sino porque estás centrado. El centro no reacciona, observa. Y desde el centro, la realidad se ordena. No rápido, no de forma teatral, sino de manera consistente. Aquí es donde muchas personas se frustran porque esperan fuegos artificiales. Pero la vibración no celebra, funciona. Y cuando funciona, la vida deja de sentirse como lucha y empieza a sentirse como respuesta. Respuesta a un estado que ya estaba listo. No a un deseo nuevo, no a una intención reciente, a una coherencia sostenida. Y sostener coherencia es un acto diario, no un evento. No se logra en un retiro, no se fija en un ritual, se cultiva en lo cotidiano, en cómo te levantas, en cómo escuchas, en cómo eliges el silencio cuando antes elegías el impulso. Cada una de esas elecciones refuerza la señal. Y la señal, cuando es clara, no necesita ser repetida. El campo la reconoce. Por eso, cuando alguien sostiene su vibración, la vida empieza a sincronizarse sin esfuerzo. No porque todo salga bien, sino porque todo empieza a tener sentido. Incluso lo que se va, incluso lo que termina, incluso lo que duele un poco. Nada se siente aleatorio. Y esa sensación no viene de entender más, sino de estar alineado. Aquí deja este anclaje consciente, no como promesa, sino como presencia expresada. Escribe en los comentarios: yo elijo sostener mi vibración. No para convencer a nadie, sino para recordarte qué estado eliges habitar cuando nadie te observa. Porque la vibración que se sostiene en silencio es la que transforma sin esfuerzo. Y desde ese punto, la realidad empieza a mostrar lo que antes no podía. Y llega un punto en el que ya no necesitas entender más, porque lo esencial ya no vive en la mente, vive en tu forma de estar, en cómo entras a una habitación, en cómo respondes cuando algo no sale como esperabas, en cómo eliges el silencio cuando antes elegías el impulso. Ahí es donde la vibración deja de ser un concepto y se vuelve una base. No una meta, no un objetivo. Una base desde la cual todo se organiza. Cuando sostienes tu frecuencia, ya no buscas señales desesperadamente. Ya no interpretas cada pausa como un error. Ya no negocias tu estado interno con la realidad externa. Simplemente permaneces. Y esa permanencia es lo que cambia todo. Porque la vida no responde al esfuerzo constante,
responde a la coherencia estable. No atraes desde lo que quieres, atraes desde lo que ya eres capaz de sostener sin tensión. Por eso, cuando la vibración se integra, las decisiones se vuelven más simples, los límites más claros, los caminos más evidentes. No porque todo sea fácil, sino porque ya no estás dividido por dentro. La división interna es lo que crea ruido, la coherencia es lo que crea dirección. Y cuando hay dirección, la realidad coopera. No como un premio, no como un favor, como una respuesta natural a una señal clara. En ese estado, ya no necesitas convencer a nadie, ya no necesitas explicar tu proceso, ya no necesitas demostrar evolución, porque la coherencia se siente, no se anuncia. Las personas lo perciben, las situaciones lo reflejan, la vida se ajusta. Y aunque todavía haya desafíos, ya no te pierdes en ellos, porque ahora sabes algo esencial. Tu vibración no depende de lo que ocurre, depende de cómo eliges estar frente a lo que ocurre. Eso es poder real. No el poder de controlar el mundo, sino el poder de no ser arrastrado por él. Cuando llegas ahí, la manifestación deja de ser un esfuerzo y se vuelve una consecuencia. Una consecuencia de habitarte con honestidad, con presencia, con coherencia. No todos elegirán ese camino, porque requiere responsabilidad interna, requiere dejar de culpar, requiere dejar de esperar rescates externos. Pero si estás aquí, escuchando hasta este punto, es porque algo en ti ya está listo para sostenerlo. Y ese algo no necesita más palabras, solo constancia. Deja aquí este último anclaje, no como promesa futura, sino como declaración presente. Escribe en los comentarios: yo elijo sostener mi vibración. Porque cada vez que lo recuerdas, vuelves al centro, y desde el centro, la realidad deja de resistirse. No porque cambió el mundo, sino porque cambiaste la frecuencia desde la cual lo habitas.